Agradecer a Foro de Sevilla la comparecencia, la posibilidad de generar un espacio distinto de debate, de conocimiento, sin votación, creo que es importante. Y bueno, además de agradecer, mostrar también el acuerdo de nuestro grupo con las cuestiones elementales que expresaba en la ponencia, ¿no? Nosotros también pensamos que un mundo mejor es posible y necesario, y por tanto cuando planteabas que la innovación tiene que ser también una herramienta para construir una sociedad más justa, pues mostramos nuestra conformidad en este caso y estamos muy de acuerdo con que dos de los grandes problemas y retos son el cambio climático y la desigualdad. Y bueno, aunque usted no lo crea, pues os resulte difícil, ¿no? Ayer mismo en una comisión pues había una exposición incluso negacionista del cambio climático también aquí en la Cámara, ¿no? En el Congreso. Y bueno, el cambio climático es posiblemente el reto fundamental que aborda la humanidad en el siglo XXI, porque no hay dos planetas, hay un planeta y evidentemente tratarlo desde el ámbito de la innovación educativa es fundamental, la educación medioambiental, los proyectos como pueden ser los huertos escolares y distintas iniciativas que formen al alumnado en una conciencia medioambiental y en una conciencia transformadora también incluso del modelo económico y social que permita preservar el planeta y abordar también el problema de la desigualdad que bueno, que quizás no de forma abierta, pero también cuando aquí se plantea, cuando hablamos de fiscalidad, que los que más tienen no sean los que más paguen, que no se trabaje en la fiscalidad progresiva o incluso la privatización de servicios públicos, pues se está golpeando también a la desigualdad y agravando el problema de la desigualdad. Nosotros pensamos que al hablar de innovación educativa es necesario, en primer lugar, abordar la cuestión de la accesibilidad universal a la educación, que sea un derecho, y eso debe incluir la diversidad. Y pongo un ejemplo, ¿no? Sistemáticamente el alumnado con diversidad funcional ha encontrado numerosas barreras de tipo arquitectónico, visual, comunicativo, que dificultan el aprendizaje en igualdad de condiciones. Hay que evitar que los centros puedan llegar a convertirse en espacios hostiles para determinados alumnos y hacer hincapié en la creación de protocolos que eviten el acoso escolar, fundamentalmente a aquellos colectivos que pueden ser más vulnerables, como migrantes, como alumnado LGTBI, etcétera, ¿no? Y entender que la diversidad no es solamente una realidad que tenemos que asumir en los sistemas educativos, sino que debe ser un valor en sí misma y que es necesario proteger, entender el alumnado con sus matices, con su diversidad, en vez de pensarlo como un grupo homogéneo, como un grupo único y monolítico, creo que enriquece el proceso educativo. Del mismo modo, entendemos que el diseño del sistema educativo debe tener en cuenta una amalgama de circunstancias sociales, culturales, económicas, en la que se puede encontrar el alumnado y el conjunto de la comunidad, la familia, entendiendo que hay situaciones vitales que no son óptimas para la educación. No es lo mismo el sistema educativo cuando vives en una situación de pobreza, no es lo mismo cuando hay problemas familiares, incluso de drogas en algunos hogares, de vulnerabilidad, de pobreza extrema, de falta de recursos y evidentemente no tiene el mismo acceso a la educación el alumnado que por la tarde puede ir a un centro privado a formarse en idiomas, a tener refuerzo que el alumnado en situaciones de vulnerabilidad. Y por tanto aquí cuestionar también a la hora de hablar de innovación el sistema de educación tradicional, asumiendo que ya la educación no es algo unidireccional desde el profesor al alumnado y que la entrada también de las nuevas tecnologías pues, permiten el acceso al conocimiento, ¿no? Los smartphones, las TIC, hacen que el conocimiento ya esté ahí y, por tanto, el activo del profesor como transmisor único de conocimiento ya no es tal y el alumno puede acceder
y, por tanto, el profesor también tiene que ser un activo en la mediación entre el alumnado, en favorecer un clima educativo óptimo, propicio, favorecer el intercambio de ideas también, la transmisión, finalmente, muy importante, de unos valores cívicos que nos permita, como decías al principio, construir una sociedad mejor y, por tanto, ordenar e intercambiar ese conocimiento que ya está y al que se tiene acceso de forma inmediata a través de las nuevas tecnologías. Otro pilar que entendemos que es fundamental para el cambio de educación es centrar el estudio sobre cómo mejorar la educación, centrarlo en el alumnado y en el proceso de aprendizaje. Suele tradicionalmente centrarse en el profesor y en la enseñanza, y entendemos que el alumno tiene que ser protagonista activo en el proceso de aprendizaje. El aprendizaje, entendemos que en el nuevo modelo educativo tiene que ser social y debe ser significativo, y eso puede entrar un poco en contradicción con la forma tradicional de enseñar y de aprender, basado en lo memorístico. Disculpe, señor Bustamante, sí, pero tenemos que intentar ajustándonos a los tiempos. Tiene que terminar. Sí, es lo mecánico y, por tanto, el aprendizaje significativo entendemos que es perdurable en el tiempo y debe ser fundamental. Traemos muchas cuestiones. Voy resumiendo, Presidenta. Es fundamental el aprendizaje cooperativo, el nuevos métodos innovadores, en la implementación de los procesos mixtos, presencial y online de la enseñanza. Entendemos que tienen que ser públicas, no son pocos el derecho a aprender durante toda la vida, ¿no? Y no son pocas las personas ya trabajadoras, adultas, que siguen estudiando, que quieren aprender o que quieren incluso mejorar sus condiciones de trabajo y que lo tienen que hacer por lo privado, ¿no? Entendemos que tiene que ser público. Tenemos que sí, finalmente acabo con 2 preguntas. Eso. Sí. Ya las preguntas para que el compareciente ya pueda. Sí. Las preguntas y cerramos. Sí, en primer lugar, en esta nueva era de digitalización, ¿cómo cree usted que se puede utilizar las nuevas tecnologías sin que suponga aumentar la brecha de desigualdad? ¿No? Lo vimos en la pandemia, en el confinamiento, que el alumnado con menos recursos no pudo acceder a la enseñanza no presencial y, por tanto, hubo esa dificultad con ese alumnado. ¿Y qué opinión tiene también con la educación híbrida que pueda llegar a implementarse, y que yo creo que la educación, por lo menos en edades tempranas, debe ser presencial? Pero bueno, eso es un debate y nos gustaría conocer también la opinión del Foro de Sevilla. Gracias. Pues muchas gracias al diputado señor Bustamante.